Para evitar una crisis humanitaria en Ucrania, el gobierno anunció la prohibición a la exportación de trigo, avenas, azúcar, ganado, carne de res, dijo, para estabilizar también el mercado y satisfacer la necesidad de la población con alimentos críticos, según un comunicado del ministro de Política Agraria y Alimenticia del país. Una prohibición que arriesga a reducir el suministro de alimentos en el mundo cuando los precios ya de algunos de ellos alcanzan récords. Rusia y Ucrania juntos suministran un tercio del trigo y la cebada, cuyo precio, por cierto, se ha disparado desde la invasión. Y lo dicho, la situación es particularmente delicada en algunos países como Egipto, otros en Asia, pero esto tiene repercusiones globales que queremos entender y revisitar el tema con el economista jefe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Máximo Torero, de madrugada, y por delante nuestro agradecimiento a tu disposición, Máximo. ¿Qué decir a estas horas cuando ya escuchamos sobre esta prohibición y vemos los precios? Buenas tardes, Gabriel. Un placer de estar contigo. Bueno, la situación es bastante complicada, como bien has dicho. El rol de tanto de Ucrania como de Rusia en las exportaciones cereales es un tercio de la producción mundial. Específicamente en trigo, Ucrania proporciona el 10% del trigo mundial. En el caso de Rusia, el 20%. Y en el caso de maíz, fundamentalmente es Rusia 3% y Ucrania el 15%. Entonces, al ver restricciones de movilidad, no solo por restricciones de exportación, pero también ha habido restricciones de movilidad de estos productos, automáticamente esto se va a ver reflejado, se está viendo ya reflejado en los precios de alimentos, y fundamentalmente en el muy corto plazo está afectando a aquellos países que dependen de la importación, que son alrededor de 14 países, los más importantes, siendo los más relevantes los que están en África del Norte, especialmente Egipto, y también países grandes como Indonesia y Bangladesh, que requieren de este commodity. Sin embargo, un problema más estructural es el problema de la energía y los precios de las energías, y la pregunta es ¿por qué eso es tan relevante para la agricultura? Es relevante porque hay un correlato directo con el precio de los fertilizantes, y los precios de los fertilizantes ya estaban en alza antes de este conflicto y ahora se han incrementado aún más, además que había un incremento, por supuesto, del precio del petróleo. Aquí el tiempo es un factor. ¿Cuánto dura la guerra y con qué tipo de desenlace? Como decían los economistas de Goldman Sachs, Máximo, ¿qué va a hacer la FAO? ¿Cuáles son, digamos, los escenarios bajo los cuales están operando? ¿Qué tipo de estrategia? No, mira, lo importante en esta situación es ver cuáles son los riesgos, ¿no es cierto? Y el primer riesgo es el riesgo inmediato de disponibilidad de alimentos. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que no se ha exportado aún de estos porcentajes que hemos hablado? Estamos hablando, en el caso de trigo, que todavía tenemos un gap de exportación importante que se tiene que cubrir en el corto plazo. En trigo faltan 7 millones de toneladas métricas de exportar de Ucrania. En el caso de maíz estamos hablando de 12 millones de toneladas métricas. De ambos commodities estamos hablando de alrededor de 20 millones de toneladas métricas. Ahora, la pregunta es, ¿esto se puede proveer de otros lados del mundo, de otros países? Y hay países muy importantes, como el caso de Argentina, el caso de Australia y Canadá y Estados Unidos, que pueden en parte cubrir este gap, que puede ser un gap de muy corto plazo, dependiendo de cuánto dure el conflicto, pero además, ¿qué otros países pueden hacerlo? India ha dicho que va a exportar trigo también. Está el caso de Turquía, el caso de Francia. Entonces, lo importante ahorita para nosotros es ver cómo asegurar que la disponibilidad de alimentos está presente. También es importante información, porque muchos países, como es el caso de Bangladesh, por ejemplo, tienen capacidad ahorita, por sus reservas, de poder mantener la situación por un mes o dos, al igual que el caso de Egipto, lo cual podría calmar un poco a los mercados. Sin embargo, hay otros riesgos que son muy relevantes, como el riesgo humanitario. Se ha incrementado la migración por el problema en 1.5 millones de personas, y eso genera un riesgo humanitario en el cortísimo plazo en los países en los cuales los migrantes están yendo. Pero hay otro riesgo mucho mayor, que es el riesgo de, al incrementarse los precios mundiales de estos alimentos, la capacidad que tienen las agencias humanitarias de distribuir alimentos, su poder de compra se ha reducido sustancialmente. Entonces es importante ahorita tratar de buscar que los mercados se calmen en ese sentido, porque la volatilidad puede llevar a que compres hoy día cuando el precio está muy alto, cuando
si la solución, hay soluciones a este problema, que esperemos así sea, los precios pueden automáticamente estabilizarse con lo que está sucediendo en el mercado mundial. Ahora, otro tema que se ha vuelto bastante relevante es el tema del tipo de cambio. Al fortalecerse el dólar, las importaciones son más costosas y, por supuesto, eso podría afectar. Pero de nuevo, déjame repetir, el problema de los fertilizantes es un problema mucho más estructural que nos preocupa mucho, porque tú dices cuánto tiempo. Ahorita lo que estamos sabiendo es, cuánto en infraestructura de capacidad de almacenamiento, cuánto en infraestructura de movilidad de puertos, si es que se solucionara el conflicto, se ha dañado. Por ahora parece que se podría mover la producción si es que se solucionara el conflicto, pero eso hay que seguirlo viendo con mucha calma. Pero el problema más crítico en términos de oferta de alimentos es si no se logra cosechar hasta junio, la cosecha ahorita que estaría pendiente, y sobre todo si no se logra replantar para la siguiente cosecha. Ahí sí tendríamos un problema más estructural y que afectaría, por supuesto, la disponibilidad de alimentos el próximo año. Es de madrugada allá en Dhaka, en Bangladesh, y reiteramos nuestro agradecimiento por tu disponibilidad y disposición, considerando la hora, a platicarnos. Máximo, gracias por esta perspectiva. No, de nada, y un placer estar con ustedes.